Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Buen día, queridos estudiantes del quinto grado secundaria. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, pidiéndole por cada uno de nosotros, por vuestras familias, para que este tiempo nos sirva para poder repensar muchas cosas, plantearnos objetivos y especialmente valorar a la familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Bien, muchachos y señoritas, vamos a describir un poquito las capacidades y competencias que vamos a desarrollar en esta sesión. La competencia va a seguir siendo construye su identidad personal. La capacidad conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual. La segunda competencia asume la experiencia del encuentro personal. Y la capacidad actúa coherentemente en razón de su fe según los principios religiosos morales que cada uno de nosotros tenemos. El propósito de nuestra sesión es conocer la importancia del calendario litúrgico en las festividades religiosas, ¿no? En medio de nuestra sociedad y en medio del mundo. El desempeño a lograr argumenta cómo Dios se revela en la historia de la salvación descrita en el año litúrgico. Muy bien, vamos a hablar entonces de la historia del año litúrgico. Primer punto, un breve panorama. Muchas de las fiestas cristianas tienen su origen en las fiestas paganas de siglos anteriores, especialmente de las culturas del Mediterráneo. Hablamos dentro de ellas, ¿no?, de los egipcios, griegos, romanos, de la Mesopotamia, etc. Un ejemplo concreto, en Egipto especialmente, se celebra la fiesta del Sol de Justicia, el Sol Invictus, ¿no? Y esta celebración con el cristianismo pasa a significar la fiesta del Dios creador. Y es así que poco a poco, en la antigüedad, y en la mitología de muchas culturas, el sol era considerado un dios. Fue venerado a lo largo de la historia por muchas civilizaciones. En Egipto, Mesopotamia, los mayas, los aztecas, la cultura incaica, la china, la japonesa, la griega, o en religiones como la hinduista también, ¿no? Como podemos ver en las imágenes que tenemos por este lado, se desarrolla, ¿no? El calendario maya, los egipcios, están los babilonios, bien, y así una serie de culturas quienes le daban, ¿no?, un honor, una celebración a la fiesta del sol. En general, el cristianismo de entonces quiso asimilar no el fondo de las celebraciones, sino la forma, no de las conmemoraciones paganas, incorporándole a sus ritos y dándole un significado teológico cristiano. ¿Correcto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre estas celebraciones, entonces poco a poco las fiestas cristianas van apareciendo, es nuestro segundo punto. Se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Dentro de los vestigios que tenemos, situamos las tablillas, ¿ya?, y los dípticos, que vienen a ser el origen prácticamente de estas fiestas religiosas que el cristianismo mantenía. Estas tablillas o dípticos podían ser de cerámicas de barro, podían ser en pergaminos, papiros, ¿no?, o en tablillas de madera. Entonces, estos dípticos y estas tablillas ya se utilizaban en la época de los judíos, se utilizaban en la época de los romanos, de los griegos y mucho más antes incluso. Era una manera de preservar, ¿no?, la memoria de sus gobernantes, ¿no?, propia de muchas culturas de entonces. Y es así que en ellas se encontraban escritos los nombres de los mártires y de los obispos de cada iglesia, con la indicación o dedicación también del día de su muerte, el día natalis, o de su sepultura, la deposición. Ojo que para los cristianos el día natalis significa nacimiento, ¿no? Entonces el día natalis para ellos era especialmente su martirio, o sea, es decir, pasaban
a la vida eterna, se inmolaban prácticamente, ¿no? En defensa de su fe. Y en la sepultura se ponía la deposición, que viene a ser el depósito, ¿no? Que permanecía, que estaba ahí enterrado, ¿no? O que era vestigios de su presencia en medio del pueblo. Y como podemos ver, parte de esto la encontramos en las catacumbas, ¿no? Y en los escritos que propiamente existían en esos tiempos, ¿no? Y ahí vemos dos imágenes, datan más o menos esa escena, ese episodio. Tercer punto que vamos a trabajar va a ser los documentos. ¿Qué documentos tenemos acerca de los calendarios litúrgicos? Bien, aparecieron una serie de catálogos dando origen al Martirologium, un catálogo de santos en el cual estaban escritas las fiestas más importantes también del cristianismo. Dentro de esos documentos vamos a tener el calendario eclesiástico de la Iglesia de Roma, el extracto copiado por Furio Dionisio Filocalo hacia el año 336-354. Recordemos como un punto importante que cuando Constantino se convierte al cristianismo, estamos hablando del año 313-314. Y Constantino abraza la fe cristiana de manera que todo el imperio romano pasa a abrazar la fe de los apóstoles, la fe que los cristianos habíamos construido en la persona de Jesucristo. Entonces, durante más o menos 3 siglos, había celebraciones propias del cristianismo, pero que no estaban como que asentadas en documentos. Y casi una gran parte de nuestras celebraciones datan del siglo IV, ¿correcto? Muy bien. Este Filócalo, ya del año 336-354, contiene la Depositio Martyrium Romana y la Depositio Episcoporum Romana, catálogo de los mártires y papas venerados en Roma a mediados del siglo IV. También tenemos otro documento, ya que habíamos mencionado, ya el Filocalo, pero a la vez el cartaginense, que también data del siglo VI, que contiene los natalicios y deposiciones de los mártires y obispos africanos junto con los nombres de santos romanos y de otras regiones. Como puedes darte cuenta, en este calendario cartaginense ya se tenía la figura de sus propios santos, pero también de los santos de Roma, ¿correcto? Y miren cómo se va construyendo ese calendario. Si hay santos en Roma, entonces se van celebrando también por el lado de África. Bien, un dato importante, que en la deposición o en el natalicio, que venían a ser prácticamente las tumbas de los mártires, en la cabecera existía ya una figura, una indicación importante sobre el Natus Christus en Belén, Judai, que quería decir que era el anuario de Cristo, ya que nació en Belén de Judea. Entonces era la primera noticia existente sobre la fiesta de la Navidad del 25 de diciembre. Pero también figura en ellas la del 29 de junio, el Dies Natalis de Pedro, en las catacumbas de Pauli Ostiense. Entonces, como puedes ver, ya se celebraba también la fiesta de San Pedro y San Pablo, ya se recordaba y data más o menos también del siglo IV. Aquí tenemos, ¿no?, una hoja donde podemos ver y observar cómo se distribuían las celebraciones dentro del calendario litúrgico. Está escrito en un griego antiguo. Bien, continuemos. Datos importantes. Este calendario litúrgico nace del deseo, ¿no?, de la Iglesia Católica de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Adviento es una preparación para el nacimiento de Jesús. Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Cuaresma nos preparamos para la celebración de la Pascua. La Pascua simboliza la resurrección de Jesucristo. Y así sucesivamente, ¿no? Y el tiempo ordinario donde recordamos
la vida y los milagros de Jesús. Bien, dentro de las primeras fiestas, si te acuerdas, anteriormente mencioné de que ya algunas celebraciones que los cristianos tienen datan del siglo IV. Pero, ¿qué sucedió en los siglos I, II y III? Las primeras fiestas que se celebraron fueron la del día domingo, Dies Domini o Día del Señor. La otra celebración como única fiesta anual e importante que se tenía que celebrar era la Pascua, ¿no? La otra celebración importante era el nacimiento de Cristo, 25 de diciembre, y la fiesta de Pentecostés, que venía a ser la celebración de la venida del Espíritu Santo. Estas cuatro fiestas, por lo pronto, fueron las celebraciones más importantes que el cristianismo celebró durante los 3 primeros siglos. Los misioneros al evangelizar fueron introduciendo las fiestas cristianas, tratando de dar un sentido diferente a las fiestas paganas del pueblo en el que se encontraban. ¿Correcto? Muy bien. Como puedes ver aquí, en este cuadro, tenemos un calendario litúrgico antiguo. El centro del calendario litúrgico viene a ser Jesús, la Trinidad, Dios uno. Pero a la par, aquí se da el culto de solamente adoración, latría, ¿no? A Dios uno y trino. Como puedes ver en la otra parte de color naranja, alrededor se encuentran los santos, santas, la Virgen María y los ángeles. Entonces a ellos se les da un culto de veneración, pero hay que distinguir dos puntos importantes, que dentro de la veneración existe la hiperdulía y la dulía. La hiperdulía es el culto por excelencia a la Virgen María, y la dulía que viene a ser el culto a los ángeles y a los santos. Ojo, nadie te obliga a creer, o sea, en los santos o las santas. Por eso que bien claro yo en la anterior sesión de clases, cuando todavía estábamos en aula, yo les decía que si le tienes devoción debes de vivir, imitar cómo vivió la Virgen María o los santos. Cada uno de ustedes tiene, algunos en casa, celebraciones familiares en las cuales se celebra la memoria de un santo, ¿no? O recordamos la memoria de un santo y se hace una fiesta, un cargo, etc. Muy bien. La liturgia de la iglesia. La palabra liturgia viene del griego liturgia, que quiere decir servicio público, generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad. Pero ¿qué es la liturgia? Es el conjunto de signos sensibles, eficaces de la santificación y del culto de la iglesia. Cuando hablamos de sensibles y eficaces, quiere decir que se ven de manera una gracia preponderante para cada uno de nosotros, que contiene la oración pública de la iglesia y de la celebración sacramental. Es decir, los sacramentos vienen a ser el centro de todas nuestras celebraciones, pero la más importante de todas viene a ser la Eucaristía. Bien, ¿cuál es el significado de estas celebraciones? Es un recuerdo, el recuerdo de la pasión de Cristo, ya de la Navidad, y no solamente es una celebración que se tiene que hacer, a la par contiene una presencia, la presencia de la gracia de Dios en medio de estas celebraciones, y una espera que Jesús nos prometió que viene a ser el reino de los cielos. Bien, todo nos lleva o apunta a ir al reino de los cielos, que Jesús ya lo mencionaba en la enseñanza de sus parábolas. Bien, aquí tenemos un calendario litúrgico antiguo donde está prácticamente todo distribuido, ¿no? Y donde el centro de la celebración de todas maneras viene a ser Cristo. Bien, entonces si observas, está Cristo es el alfa y el omega, es cíclico, los diferentes colores que puedes ver, y así sucesivamente durante el año se van celebrando estas fiestas. La duración del año litúrgico, de los 365 días en 12 meses, para el calendario civil inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero para el año litúrgico inicia el primer domingo de Adviento, que normalmente es la última semana de noviembre, y termina el calendario litúrgico en la solemnidad de Cristo Rey, que quiere decir en la tercera semana más o menos del mes de noviembre. Bien, ¿cómo se va a estructurar el año litúrgico? Hay fechas que son fijas y hay fechas que son movibles y variables. Dentro de ellas fija la Navidad y la Pascua o Domingo de Resurrección. El calendario juliano consta de 365 días, 6 horas, y estas 6 horas sobrantes componen cada 4 años un día en el cual se agrega el mes de febrero, formando el año bisiesto. En este contexto, el año litúrgico es la combinación del año lunar, solar y civil dentro de la historia de la Iglesia. Bien,
Muchísimas gracias, muchachos. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.